En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la Santísima Virgen, pidiéndole que nos asiste, nos ilumine, nos acompañe en esta preparación que estamos haciendo para consagrarnos a su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Leo un trozo del Evangelio de San Lucas sobre el nacimiento de Jesús. En aquellos días apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el imperio. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos reiterado la importancia de contemplar a Jesús en Belén, en el nacimiento, que como el gran libro de la humildad que Jesús nos presenta. Y el otro libro de la humildad que nos presenta es la cruz. Son los dos grandes momentos donde Jesús aparece y finalmente nos redime. Seguimos con nuestra preparación a este hermoso acto de la consagración al que nos estamos preparando. Y digo hermoso porque la Virgen es feliz cuando alguien más entra en su corazón consagrado. Y nosotros somos felices porque descubrimos rasgos nuevos y únicos en esta consagración. Esta consagración exige de nosotros una verdadera conversión y una actitud de penitencia. ¿Qué es la conversión? La conversión de vida es un cambio de rumbo, decimos habitualmente. Es decir, cuando alguien está fuera del camino que debe recorrer, está perdido, está en tinieblas, está oscurecido, no encuentra cómo salir de él. Y el Señor nos llama a convertirnos, es decir, a volver a la luz que Él es capaz de dar. La conversión es cambiar de vida cuando la vida que llevamos no es buena. Alguien que es víctima del alcohol, alguien que es víctima de la tendencia a robar, alguien que es víctima de realizar actos en contra de su prójimo. Cuando toma conciencia de esto y sabe que Dios le está pidiendo otra cosa, resuelve un día convertirse, cambiar de vida, comenzar a vivir de una manera nueva como Dios se lo está pidiendo. La conversión es esto, es un cambio de rumbo. Íbamos para un lugar y cambiamos el camino para ir a la meta que Jesús nos ofrece. Y la actitud penitencial, la penitencia, es esa actitud por la cual nosotros sostenemos la conversión inicial. Si yo me convierto hoy, pero mañana no trabajo para mantenerme convertido, rápidamente vuelvo atrás. La penitencia me exige sostener ese camino de conversión, volver el corazón totalmente a Dios. La penitencia es, podríamos decir, reparar a través del amor de hijos las ofensas que hemos cometido contra el Señor. Esas ofensas son el desamor, es decir, una falta clara de amor, es una ofensa.
Por eso penitencia es reparar esa ofensa, que es una falta de amor, repararla con mucho amor. Ese amor que es exigente, evidentemente, que nos lleva a nosotros a renunciar a un montón de cosas que no son buenas, que no agradan a Dios, nos lleva a luchar contra el pecado y las tendencias ocultas que tenemos. Cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es la tendencia, las tendencias que más tienden a alejarlo de Dios. Y la actitud penitencial apunta justamente a luchar contra esas tendencias, buscando la virtud opuesta a lo que sentimos. Es importante esta tarea espiritual para nosotros. Es un verdadero ejercicio, renunciar a las tendencias malas y sanar esas tendencias creando hábitos buenos que son las virtudes, justamente. La fe, la esperanza y la caridad y todas las virtudes que podamos llevar adelante cumpliéndolas fielmente. Los acontecimientos que Dios permite en nuestra vida son parte de esta actitud penitencial, porque muchas veces son acontecimientos duros, difíciles, que no entendemos, y asumirlos con paciencia, porque Dios los permite, por amor a Dios, nos va purificando, nos hace reparadores de las ofensas que hayamos cometido. La cruz de cada día, todos nosotros tenemos una cruz, y la podemos arrastrar porque no hay más remedio, o llevarla como Jesús y con Él, por amor a Él y por amor al Padre. Y cuando aprendemos a llevar la cruz por amor a Dios, la cruz se hace liviana. Como dice Jesús, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Lo que hacemos por amor tiene un peso mucho menor que si algo lo tenemos que hacer porque está mandado, o porque no hay más remedio, o porque no hay otro camino. No. El camino de la cruz debe ir siempre acompañado por mucho amor, y sabemos que así como Jesús nos redimió en la cruz, también nosotros participamos con Él de esa acción redentora en favor nuestro y en favor de tantos hermanos que precisan de nosotros. Las obras de misericordia, finalmente, podríamos decir, son ese gran camino de penitencia. Penitencia en cuanto que nos obliga a olvidarnos de nosotros y a pensar en los demás. Las obras de misericordia corporales o espirituales, dar de comer al hambriento, beber al sediento, dar consejo al que lo necesita, visitar al preso, visitar al enfermo. Son todas obras de misericordia que implican un acto de amor a Jesús presente en el prójimo. Y con eso reparamos también las ofensas. Hay una expresión bíblica que dice: la caridad cubre la multitud de nuestros pecados. Bien, la oración y la vida sacramental son dos caminos fundamentales para sostener nuestra vida cristiana, y en particular para el consagrado que asume compromisos concretos de vida. La oración, Santa Teresa tiene una hermosa definición sobre la oración. Dice, es un trato de amistad con Dios, que nos lleva a estar frecuentemente solos, de tú a tú, con aquel que sabemos que nos ama. Es un trato de amistad que nos lleva a estar frecuentemente solos con aquel que sabemos que nos ama. Hermosísima definición. Partimos de la base de que Dios nos ama, y entonces yo lo busco en un diálogo frecuente. La amistad exige la frecuencia y la presencia. Y la amistad se convierte la oración se convierte así entonces en un diálogo de amigos, en un diálogo de hijo con el Padre, en un diálogo de las criaturas con el Creador. Oramos de una manera personal o comunitaria. Cada uno de nosotros tiene su modo de orar, que es el que más le ayuda. Pero también rezamos unidos a los demás, en los grupos de oración o cuando venimos al templo. ¿Qué oración es más importante? Las dos. Evidentemente la oración comunitaria es más importante. Jesús lo dice en el Evangelio,
donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. O sea, la oración comunitaria es más importante. Es la oración de la iglesia que se une como iglesia y ora al Padre como iglesia, con Jesús a la cabeza y con María. Pero la oración personal es indispensable para enriquecer esta otra oración comunitaria. Tenemos necesidad de expresarnos como pueblo, como cuerpo, y de expresarnos individualmente. Cada uno tiene su propio mundo y eso se lo pone en relación con Dios. La oración la hacemos en primer lugar para alabar a Dios, glorificarlo, reconociendo su inmensa grandeza. Luego para darle gracias por tantos beneficios que recibimos. También para pedirle perdón por nuestros pecados. Todos somos pecadores y constantemente tenemos que pedir perdón por nuestras faltas. Y finalmente para pedirle por aquellas gracias que sabemos que necesitamos para llevar adelante nuestra vida, para cumplir nuestra misión, para no desalentarnos en la tentación, para ser fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado. La oración es la gran palanca, podríamos decir, el gran poder que Dios pone en nuestras manos. Habituarnos a conversar con Dios, habituarnos a dirigirle el pensamiento, el corazón y la vida a Él. Y si la vida la hacemos en un continuado acto de amor, si todo en nuestra vida lo hacemos por amor a Dios, ¿qué logramos? Que la vida se convierta en un acto de oración continuo. A eso tenemos que apuntar. Vivir en unión con Dios siempre. Unir nuestra voluntad con la suya y saber que Él y yo cada vez más somos uno. El Padre y yo somos uno, dice Jesús. Y nosotros tenemos esa meta, identificarnos con el Padre como hijos. Junto con la oración están los sacramentos. Los sacramentos son los canales por donde Jesús en la iglesia distribuye la gracia que ganó para nosotros en la cruz y en la resurrección. Allí nos redimió a todos, pero cada uno de nosotros va a buscar la gracia de la cruz en los distintos sacramentos que Él nos ha dejado. Hemos hablado del bautismo, primer sacramento donde Dios nos ha hecho hijos y nos perdonó los pecados. Y los 2 sacramentos que habitualmente nosotros tenemos el hábito de frecuentar son el de la reconciliación y el de la Eucaristía. En la reconciliación, ¿qué hacemos? Humildemente reconocemos nuestros pecados, los confesamos al sacerdote. Tenemos obligación de confesar aquellos pecados que son graves. Los veniales, que se llaman así, también es conveniente confesarlo, pero la obligación es confesar los pecados graves. No podíamos ir a comulgar estando en pecado grave. El sacramento de la reconciliación nos borra ese pecado. Acusar los pecados de los cuales recordamos, por eso es importante hacer un buen examen de conciencia antes de confesarnos. Confesar los pecados y arrepentirnos. El dolor de los pecados es lo más importante. Llorar los pecados cometidos. Llorar la ofensa que le hice a Dios. Llorar por el mal que hice a la iglesia con mis pecados. No angustiosamente, sino llorar con mucha confianza, pero tener un dolor profundo de los pecados. Y eso nos lleva necesariamente a un propósito. Si el pecado es tan malo, nos causa tanta tristeza, voy a prometer al Señor amarlo sobre todas las cosas, luchar contra este pecado, no volver a pecar, hacer lo posible por no volver a pecar. Me parece que esto tengo que destacarlo. A veces pensamos que ya nunca más vamos a pecar. Mientras estamos en la tierra estamos muy expuestos, pero en la confesión decimos: Señor, voy a hacer todo lo que me sea posible para no volver a pecar. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Confesar los pecados, arrepentirnos sinceramente, prometerle no volver a ofenderle. Y la Eucaristía es el sacramento en el cual Jesús nos da el alimento para poder vivir en esta tierra y nos da la garantía de la vida eterna. La Eucaristía
celebrada en la Santa Misa, y ahí es donde se consagra el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. La misa es la renovación del sacrificio de Jesús en la cruz, y también es hacer presente de manera real el cuerpo crucificado y resucitado de Jesús. Hay en la Eucaristía una presencia real de Jesús, no es simbólica, es real. Hay una transustanciación que se llama en la teología, por la cual la sustancia del cuerpo de Jesús ocupa el lugar de la sustancia del pan. Y aunque aparezca el pan y el vino, está Jesús realmente presente allí. Esa presencia real de Jesús es lo que Él, diríamos así, inventó para que nosotros podamos tenerlo siempre cerca, para poder establecer con nosotros una cercanísima relación de amor y de amistad. La Eucaristía se convierte en viático de los enfermos y en viático de nuestra propia vida, que a cada rato necesitamos la fortaleza que Dios solamente es capaz de darnos. La Eucaristía es adorada de muchas maneras. Podemos hacer la visita al Santísimo en el Sagrario. También cada vez es más frecuente encontrarnos con capillas eucarísticas donde se adora a Jesús sacramentado. Es tan importante vivir una hora semanal de adoración a Jesús sacramentado en los lugares donde se expone el Santísimo Sacramento. Ahí el Señor hace maravillas en nuestras almas, porque eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Cambiar nuestras vidas, hacerlas semejantes a la suya, y con Él, y en Él, y por Él, entregar nuestra vida en las manos del Padre. Todo esto que la consagración nos exige, la oración, la conversión, la vida sacramental, va creando en nosotros la facilidad para ejercitarnos en las virtudes. Las virtudes son esos hábitos por los cuales nosotros vivimos de una manera enteramente nueva. Están las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Están las virtudes cardinales que se llaman, y todas las otras virtudes que hacen que adquiramos hábitos distintos de las tendencias de las que hablamos hoy. Hábitos buenos, hábitos santos, hábitos que nos llevan a amar y glorificar a Dios y servir a nuestros hermanos en todo momento. Creo que este hábito de la oración y de la vida sacramental tenemos que tenerlo muy claro, es importantísimo para nuestra vida. San Alfonso de Ligorio decía: el que reza se salva, el que no reza se condena. Y Jesús dice: quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y quien come mi carne tendrá la vida eterna. O sea que estos dos sacramentos y el hábito de la oración continua, ya sea la oración que hacemos en el rezo del rosario que tanto pide la Virgen, la coronilla de Jesús sacramentado, la lectura y meditación de la palabra, la ejaculatoria que podemos hacer a lo largo del día, son distintas formas de orar, de adorar a Dios, de sentirlo cercano, de confiar en Él, de crecer en la confianza y de sentirnos totalmente seguros en medio de nuestra pobreza. Seguiremos hablando de las virtudes que, como decía el Padre, nos permiten ir avanzando en este camino de conversión, de santidad que nos hemos propuesto. Ahora vamos a tratar la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es la generosa entrega de nuestra voluntad a la voluntad del Padre. La obediencia es absolutamente importante porque precisamente por la obediencia se pudo cumplir esa alianza que Dios hizo con el hombre en el paraíso terrenal y que luego la hizo real Jesús, consiguiéndonos la salvación eterna. María del Rosario, en su mensaje 285, hablando del sacrificio eucarístico, nos dice lo siguiente: es en este momento en el que mi adorado Hijo os transmite el amor al Padre y la salvación eterna.
es también donde podéis recordar que Cristo Jesús se ofrece en obediencia absoluta a Dios Padre, confiando plenamente en Él. Es Jesús, justamente, el que nos dio el ejemplo de cómo cumplir con la voluntad de Dios. Él, en cumplimiento del querer divino de la voluntad de Dios, asumió los designios del Padre y murió en la cruz por todos nosotros, lográndonos la salvación eterna. San Pablo también nos habla del amor de Jesús a la obediencia y nos dice de él: siendo Dios, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo obedece por amor. Ese es el gran sentido de la obediencia cristiana. Jesús no se sometió a la voluntad del Padre, sino que humildemente se hizo obediente y asumió los designios de Dios, y así nos logró la salvación. Jesús también concretamente a nosotros en el Evangelio nos habla de que la obediencia es el camino para llegar a la salvación. Es el pasaje con el joven rico que le pregunta qué hay que hacer para salvarse. Y Jesús le contesta: si quieres entrar en el reino de Dios, guarda los mandamientos. Es decir, cumple los mandamientos. ¿Y los mandamientos qué son? Son justamente la expresión de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros cumplamos para poder avanzar en este camino de salvación. Oigamos a nuestra Madre hablar sobre la obediencia. Dice en su mensaje 574: pido hoy oración y una especial devoción al Sagrado Corazón de mi Hijo. No olvidéis que de su corazón fluye su divino amor. Pedidle perdón por vuestras malas acciones, prometiendo absoluto amor y completa obediencia, hijos míos, y su corazón se apiadará de los vuestros. Repito estas últimas palabras de nuestra Madre que son tan profundas. Pedidle perdón por vuestras malas acciones, prometiendo absoluto amor y completa obediencia, hijos míos, y su corazón se apiadará de vosotros. Esta es la obediencia que nos pide María en este camino a la consagración, y luego que la debemos observar en nuestra vida de consagrados. Y la obediencia justamente nos lleva al otro tema, que es la entrega total. Porque por la obediencia, el consagrado hace la entrega total de su vida, de su corazón, al corazón de Jesús a través del corazón de María. María quiere hacer de nosotros, con este pedido a la consagración a su Inmaculado Corazón, nuevos cristianos, para llevarnos de la mano por este camino de santidad, por el camino que es su Hijo. Eso es lo que quiere hacer María con nosotros, con este pedido de consagración a su Inmaculado Corazón. El consagrado a María debe saber y debe sentir que María lo toma de la mano con dulzura y con firmeza para llevarlo por el camino de salvación. Y también debe sentir y saber que nada ni nadie podrá sacarlo del corazón de la Madre. Nada ni nadie podrá apartarlo del corazón de María. Cuando nos consagramos a María, le entregamos toda nuestra vida, todo nuestro corazón, para que ella se lo presente a Dios. Le entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, para que ella se las presente a Dios. Lo hacemos con toda confianza,
porque sabemos que María nunca nos va a pedir nada más, nada que no podamos realizar, pero seguro que tampoco nos va a pedir menos, porque ella quiere nuestro crecimiento espiritual. La exigencia de María es una exigencia maternal. Sabe lo que nosotros necesitamos y sabe lo que más nos conviene y lo sabe con la sabiduría de Dios. Por eso decimos que María quiere que le entreguemos con toda confianza nuestra vida, que le entreguemos nuestra libertad, porque quien le entrega la libertad a Dios no se empobrece, no empequeñece, por el contrario, se enriquece, se hace grande. Por eso a María le vamos a pedir que nos ayude a usar de nuestra libertad, que seamos espiritualmente libres para poder liberarnos de todas las ataduras mundanas y poder volar más alto y más rápido a las cosas de Dios. María, modelo de obediencia y de entrega a Dios, nos habla de esto, de la entrega que ella hizo en muchos de sus mensajes. Por ejemplo, escuchémosla en el 1136. Mi sí al Señor fue un sí de completa entrega, un sí dicho con total amor al Espíritu Santo. En otro mensaje dice: esta madre dice a sus hijos: hablo a vuestros corazones, quiero que vuestros corazones me respondan, no vuestras bocas. Responded generosamente sin límite de entrega. Dad amor a mi hijo, es urgente mi pedido. Y finalmente a otro, el 1399, deben mis hijos amar con el corazón al Señor. Yo les digo, nada soy sin Él, no hay vida sin Él, por lo tanto, amadlo sin medida. El Señor responde generosamente a sus hijos. No sean áridos vuestros corazones, y daos al Señor. Y a María la invocamos diciéndole: Madre de gracia, Madre de misericordia, ruega a tu Hijo por nosotros que recurrimos a ti. Que así sea. Hace 38 años que la Santísima Virgen pisó nuestra tierra en la primera aparición, en 1983, y fue dando mensajes exhortativos. Hoy, a casi 40 años de aquel momento, vemos la gran vigencia que tienen estos mensajes. Cuánto nos enseña la Virgen, en pocas palabras, el lenguaje sencillo nos dice cosas muy profundas, muy para conducir realmente nuestra vida. Quiero decir también lo que se tocaba recién de la libertad. ¿De qué sirve para nosotros la libertad que no le sirve a Dios? Si utilizamos una libertad a nuestro antojo, caemos en un libertinaje. No es libertad, es esclavitud. Solo que se me antoja a mí contra el plan de Dios es caer en una gradual esclavitud. ¿De qué me sirve la libertad que no le sirve a Dios? Poner mi libertad al servicio del Señor, entregársela para que Él nos ayude a conducirnos en la libertad, para que Él conduzca nuestra libertad. Vamos a hacer la oración de consagración a la Santísima Madre. Oh Madre, quiero consagrarme a ti, Virgen María, hoy consagro mi vida a ti, siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria, mi fatiga en ti fortaleza es. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.